Actúa aunque tengas miedo. La clave está en moverse. En esta historia encontrarás algo más que palabras. Encontrarás el reflejo de muchas vidas. Personas que sueñan, pero que se paralizan. Personas que lo tienen todo en su mente, pero no se atreven a dar el primer paso. Esta es la historia de Daniel, pero también puede ser la tuya, la mía, la de cualquiera que alguna vez haya sentido que el miedo es más grande que sus sueños. Si alguna vez te sentiste bloqueado, si estás esperando el momento perfecto para empezar, esta historia te va a sacudir, porque no necesitas más motivación, necesitas moverte. Daniel tenía 28 años, pero su alma parecía arrugada por dentro. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, donde el silencio era su único testigo cada noche. No era pobre, pero tampoco era rico. Tenía lo justo para sobrevivir, aunque esa palabra sobrevivir parecía ser el resumen de su vida. Durante años soñó con emprender, escribir un libro, hablar en público, dejar una huella. Su cabeza estaba llena de ideas brillantes, pero sus pies nunca se movían. Y no era porque no supiera cómo comenzar. Sabía más que muchos. Había leído más de 20 libros de crecimiento personal. Había llenado libretas con planes, objetivos y frases inspiradoras. Pero había algo más fuerte que sus sueños. Su miedo. El miedo lo visitaba en silencio, como una sombra invisible que se colaba por debajo de la puerta cada vez que pensaba en salir de su zona de confort. El miedo lo convencía de esperar un poco más. Le susurraba que aún no estaba listo, que era mejor estudiar más, ahorrar más, planear mejor. Le decía que era inteligente, demasiado inteligente para arriesgarse a fracasar. Así pasaron los años, hasta que un día, uno de esos días sin nombre, sin feriados ni tragedias, todo cambió. Era lunes, la ciudad despertaba bajo una lluvia leve y Daniel recibió un correo que lo dejó helado. Lo habían despedido. La empresa donde trabajaba hacía 5 años. En un puesto que no amaba pero que le daba seguridad, recortaba personal. Él estaba en la lista. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una extraña sensación de vacío. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, como si sus ojos buscaran una línea que dijera que era una broma, pero no había broma, solo un adiós frío y corporativo. Ese mismo día, su novia Laura le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que lo amaba, pero que sentía que su relación estaba estancada, que él estaba estancado. No fue cruel, no lo insultó, pero sus palabras le dolieron más que la noticia del despido. Daniel no dijo nada. Asintió con la cabeza y la vio salir por la puerta. No intentó detenerla, no sabía cómo. Esa noche, Daniel se sentó en el suelo de su departamento, con las luces apagadas, rodeado de cajas de cosas inútiles que había comprado para llenar su vacío. Sintió que su vida se le escurría entre los dedos. No porque hubiera perdido un trabajo o una pareja, sino porque en el fondo sabía que nunca había comenzado de verdad. Y fue ahí, en medio de ese silencio brutal, donde decidió hacer algo diferente. Abrió su viejo portátil y buscó en YouTube las palabras «Cómo salir del fondo». No esperaba encontrar nada que no hubiera escuchado antes. Pero entre los miles de videos, hizo clic en uno al azar. La voz del narrador no era carismática ni teatral, pero decía algo que le atravesó el pecho. La mayoría espera a que el miedo se vaya para actuar, y por eso nunca hacen nada. El miedo no se va. El miedo se enfrenta caminando. No pienses. Muévete. Aunque tiemblen las piernas, aunque no tengas certeza, aunque nadie te aplauda. Porque lo único peor que fallar es no haberlo intentado nunca. Daniel pausó el video. Sintió que esa frase no era solo una frase, era un espejo, era una bofetada. Era todo lo que necesitaba escuchar y todo lo que había evitado durante años. Se levantó, no con euforia, no con una sonrisa de película. Se levantó con una mezcla de rabia y determinación. Rabia contra sí mismo por haber postergado su vida. Determinación para no seguir igual. No sabía qué haría al día siguiente. No tenía un plan perfecto. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sabía que tenía que hacer algo. Algo real. Algo concreto. Algo que le doliera. Que lo incomodara. Que lo sacara de esa cárcel mental disfrazada de comodidad. Daniel se miró al espejo. Tenía ojeras, la barba crecida, los ojos húmedos, pero por debajo de todo eso, algo había despertado.
un fuego, pequeño, casi invisible, pero real. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar. Daniel no lo sabía aún, pero ese paso, ese pequeño gesto de ponerse de pie, iba a marcar el inicio de una transformación. Porque la vida no cambia con ideas, cambia con decisiones. Y él acababa de tomar la más importante. Si tú también estás cansado de esperar el momento perfecto, suscríbete al canal Al Crecimiento Personal Coach y acompáñanos en esta historia hasta el final. Déjanos en los comentarios esta frase si algo dentro de ti también está despertando. Hoy no espero, hoy me muevo. El día siguiente amaneció gris, pero Daniel no lo vio como una señal negativa. Por primera vez en años, no pospuso la alarma. Se levantó sin saber exactamente para qué, pero se levantó. Y ese solo hecho era una victoria. Se duchó como si tuviera una cita con su destino. No era para verse bien ante nadie más, sino ante sí mismo. Se puso ropa cómoda, se preparó un café y abrió una libreta. No la de siempre, esa llena de frases que no aplicaba. Tomó una nueva, página en blanco. Escribió en la parte superior: no más teoría, solo acción. Bajo ese título anotó una única pregunta: ¿qué puedo hacer hoy que me incomode, pero me acerque a la vida que quiero? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Salir a la calle y ofrecer mis servicios como redactor freelance, cara a cara, sin excusas. Daniel sabía escribir, lo había hecho durante años en secreto. Tenía cuentos guardados, ideas sueltas, textos que nadie había leído. Siempre había soñado con vivir de sus palabras, pero nunca había tenido el valor de exponerse. Siempre decía que el mercado era difícil, que no tenía contactos, que necesitaba un portafolio más grande. Pero esa mañana decidió que la vergüenza ya no lo iba a controlar. Imprimió algunas muestras de sus textos, escribió una presentación simple y salió a caminar por el centro. El corazón le latía en el cuello. Cada paso era como pisar un campo minado de inseguridades. Al llegar a la primera agencia de marketing, se quedó mirando el edificio durante varios minutos. Dudó. Pensó en regresar. La voz del miedo apareció, puntual como siempre. ¿Y si se ríen de ti? ¿Y si te cierran la puerta en la cara? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Pero esta vez, Daniel hizo algo diferente. No respondió al miedo con pensamientos, sino con movimiento. Empujó la puerta, entró y preguntó con voz temblorosa si podía dejar su propuesta. No le ofrecieron trabajo, solo una sonrisa amable y un «gracias, lo revisaremos». Salió con las manos vacías, pero con el pecho inflado. Fue a la segunda, luego a la tercera. En una le dijeron que no, en otra lo ignoraron, en otra le dieron una tarjeta y le dijeron que lo llamarían. Ese día, Daniel no consiguió un contrato ni un gran cambio de vida, pero consiguió algo más valioso. La primera prueba de que podía enfrentarse al miedo y seguir caminando. Caminó de regreso a casa con los pies adoloridos, pero la mente despierta. No había sido un día perfecto, había sido un día real. Y lo real, a diferencia de lo ideal, es lo que cambia vidas. Al llegar a casa, abrió la libreta y escribió una nueva frase. Hoy me enfrenté a mí mismo y sobreviví. Cerró la libreta con una leve sonrisa. Estaba cansado, pero diferente. Había roto un patrón. Había comenzado un nuevo ciclo. Y aunque no lo sabía aún, esa cadena de pequeñas decisiones valientes estaba a punto de construir una nueva versión de sí mismo. Porque no se trata de dar pasos gigantes, se trata de no detenerte. Y Daniel ya había empezado a moverse. Si alguna vez pensaste que no estabas listo, recuerda que moverse te entrena. Suscríbete a este canal y comenta abajo. Cada paso, por pequeño que sea, me aleja de mis excusas. Los días siguientes no fueron épicos, nadie lo aplaudió, ningún cliente milagroso lo llamó. Daniel siguió saliendo con su mochila llena de copias, su libreta en el bolsillo y su corazón latiendo con nervios y determinación. Descubrió que caminar era una terapia, que hablar con desconocidos le enseñaba más sobre sí mismo que cualquier curso, y que la incomodidad era como un músculo. Dolía al principio, pero se fortalecía con el uso. Cada vez que la ansiedad intentaba paralizarlo, Daniel respiraba hondo y repetía en silencio: «No necesito coraje absoluto, solo necesito moverme un poco más». Una tarde, mientras dejaba una propuesta en una pequeña agencia que apenas conocía,
alguien lo detuvo en la puerta. Era una mujer de unos 40 años, cabello rizado, mirada firme. Había escuchado cómo Daniel se presentaba, con torpeza pero con honestidad. ¿Eres redactor?, le preguntó. Estoy empezando, respondió él. ¿Tienes tiempo para un café? Se sentaron en un local cercano. Ella era directora creativa freelance y necesitaba ayuda con un proyecto puntual. No ofreció una fortuna, pero sí una oportunidad real. Le pidió una prueba. Si le gustaba, le pagaría por colaborar. Daniel no durmió esa noche, no por ansiedad, sino por entusiasmo. Escribió la prueba con el alma. No se preocupó por parecer perfecto. Se preocupó por ser honesto, claro, humano. Entregó el texto al día siguiente. 2 días después recibió una llamada. Su primer sí. No un sí del mundo, sino de la vida. De ese tipo de sí que te dice, vas por buen camino. No era el destino final, era la confirmación de que, cuando te mueves, la vida también se empieza a mover contigo. ¿Te has detenido esperando validación? Muévete primero y la validación llegará después. Comenta, no necesito aprobación para avanzar, solo determinación. Con ese primer trabajo, Daniel empezó a reconstruirse. No solo como profesional, sino como hombre. Ya no buscaba resultados inmediatos. Buscaba consistencia. Descubrió que su peor enemigo no había sido el miedo externo, sino la conversación que tenía dentro de su cabeza. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto no es para mí? Pero ahora tenía pruebas, pequeñas pero reales. Pruebas de que podía, pruebas de que valía, pruebas de que el movimiento genera claridad. Empezó a levantarse más temprano. No porque le gustara madrugar, sino porque cada día le parecía una oportunidad para empujar su frontera personal un poco más lejos. En lugar de consumir contenido motivacional pasivamente, comenzó a escribir el suyo. Pequeños textos, reflexiones, historias. Las subía a redes sin expectativas. Al principio nadie comentaba. Luego, poco a poco, comenzaron a llegar mensajes. Gracias por esto. Me sentí identificado. Necesitaba leer esto hoy. Daniel ya no buscaba validación, solo conexión. Y esa conexión lo empezó a fortalecer desde dentro. A veces el crecimiento no se nota de inmediato, pero cuando siembras con fe, la cosecha llega sin pedir permiso. Tu proceso puede inspirar a alguien más. Sigue caminando, incluso si aún no hay aplausos. Comenta, yo siembro acción, cosecharé transformación. El sonido de la cafetera llenaba la cocina con un murmullo suave mientras Daniel, todavía en pijama, hojeaba su libreta llena de tachones, anotaciones apuradas y frases que ya no sonaban como frases, sino como decisiones. Habían pasado 3 semanas desde su primer sí, desde esa conversación en el café, con la directora creativa que le ofreció una pequeña oportunidad. No había vuelto a tener otra gran noticia desde entonces, pero seguía. A paso lento, sí, a veces con dudas, pero seguía. Todos los días salía al menos 1 hora a caminar, sin destino fijo. A veces recorría las calles, buscando oportunidades. Otras veces solo caminaba para despejarse, como si el movimiento físico también desbloqueara ideas en su mente. Lo curioso era que así funcionaba. Cuanto más se movía, más claro pensaba. Una tarde gris, sentado en un banco del Parque Central, Daniel abrió su portátil y revisó correos. Nada nuevo. Luego revisó su cuenta de Instagram, donde había comenzado a compartir pequeños textos motivacionales. Pensaba que nadie los leía, pero ese día encontró 3 mensajes privados. No sabes cuánto necesitaba leer esto hoy. Gracias por compartir esto. Justo estoy pasando algo similar. Tu texto me hizo llorar. Me vi reflejada completamente. Daniel se quedó quieto. Respiró hondo. Se le humedecieron los ojos, pero no era tristeza. Era validación, no de ego, de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo que salía de su alma tenía eco. No se trataba de convertirse en influencer, ni de tener miles de seguidores. Se trataba de esto, de saber que lo que él pensaba, lo que él vivía, podía servirle a alguien más. Recordó una frase que había leído en un libro de Viktor Frankl. El que tiene un porqué para vivir,
puede soportar casi cualquier cómo. Hasta ahora su cómo había sido duro, incómodo, solitario. Pero su por qué comenzaba a asomar la cabeza. Se prometió algo en silencio. Voy a escribir todos los días, aunque nadie lo lea. No por obligación, sino porque eso lo mantenía conectado consigo mismo. Desde ese día, su rutina cambió. Se levantaba, tomaba un café, escribía un texto de al menos 300 palabras y lo publicaba. A veces lo acompañaba con una imagen, otras veces solo el texto. Pero siempre, siempre era real, sin adornos, sin postureo, sin frases de autoayuda baratas. Comenzó a hablar de su miedo, de su ansiedad, de sus pasos fallidos, y eso, paradójicamente, lo hizo más fuerte. Al tercer mes, uno de sus textos fue compartido por una cuenta grande. Lo leyó un periodista de una revista digital enfocada en desarrollo personal. Le pidieron permiso para republicarlo. Él aceptó, con humildad, sin imaginar que eso sería el comienzo de una cadena inesperada de nuevas oportunidades. Una mañana recibió un correo de una pequeña empresa que organizaba talleres y eventos de coaching emocional. Hola Daniel, hemos estado siguiendo tus publicaciones. Nos encanta tu autenticidad. ¿Te gustaría participar como invitado en uno de nuestros talleres online para hablar de tu historia? Daniel leyó el mensaje al menos 5 veces. Sintió una mezcla de emoción y pánico. ¿Hablar? ¿En vivo? ¿Frente a personas reales? Sintió el corazón acelerarse, el sudor en las palmas, la voz interna que regresaba, disfrazada de lógica. No eres coach, no eres experto, solo estás improvisando, te vas a trabar, no estás listo. ¿Y si haces el ridículo? Se levantó, caminó por su departamento de un lado a otro. Se agarró la cabeza. Pensó en escribir una excusa educada para rechazar la invitación. Pero en el fondo sabía algo. Si decía que no, no sería por falta de tiempo ni de preparación. Sería por miedo. El mismo miedo de siempre. El viejo enemigo. Y esta vez no quería ceder. Respondió el correo con un sí tembloroso. Luego se sentó, se miró al espejo y dijo en voz alta: no quiero hacer esto, pero necesito hacerlo. Los días previos al taller no fueron fáciles. Se le cerraba el estómago. Soñaba que se quedaba mudo frente a la cámara. Dudaba de cada palabra que escribía en su presentación. Pero no canceló. No huyó. Se preparó. Aunque tuviera miedo, llegó el día del evento. Daniel se conectó desde su escritorio, con una camisa que no usaba desde hacía meses. Respiró hondo. Miró a la cámara. Y cuando le dieron la palabra, empezó a hablar. No fluía como un orador profesional, pero hablaba con verdad. Contó su historia, su caída, su cambio. Contó que había esperado demasiado tiempo a estar listo y que el verdadero cambio comenzó cuando decidió actuar sin estarlo. Cuando terminó, hubo un silencio corto, seguido de aplausos virtuales. Los moderadores lo felicitaron. Los asistentes escribieron en el chat: gracias por tu honestidad. Me inspiraste a comenzar mi proceso. Esto era justo lo que necesitaba escuchar. Daniel cerró la sesión con lágrimas en los ojos. No de miedo, esta vez de orgullo. Esa noche, escribió en su libreta una frase que marcó su camino desde entonces. El miedo sigue ahí, pero ahora yo estoy más adelante que él. Y fue ahí cuando lo entendió. No se trata de eliminar el miedo. Se trata de moverse con él al lado, hasta que deje de gritar tan fuerte. El miedo grita más fuerte cuando te detienes. Cuando te mueves, su voz se vuelve eco. Si esta historia te inspira, suscríbete a Crecimiento Personal Coach y comenta: sigo temblando, pero sigo caminando. Después del taller, algo en Daniel cambió para siempre. No fue la fama, no fue el dinero, fue la certeza de que, aunque el miedo lo acompañara cada día como una sombra, ya no tendría el poder de detenerlo. Había enfrentado su mayor inseguridad, mostrarse vulnerable ante otros. Y no solo había sobrevivido, había florecido.
Durante los siguientes meses, Daniel se convirtió en una voz constante en espacios donde antes ni siquiera se atrevía a entrar. Recibió invitaciones a colaborar con podcasts, a escribir columnas para pequeños blogs de desarrollo personal y a participar en conversatorios virtuales sobre superación, ansiedad y propósito. Aún así, no todo fue ascendente. Tuvo momentos en que sus textos no conectaban con nadie, en que se quedaba en blanco, en que su voz temblaba más de lo que esperaba. Pero cada caída ya no lo hacía retroceder, sino ajustar. Cada vez que el miedo se hacía presente, Daniel sonreía con cierta familiaridad y le decía en silencio: ¿Otra vez tú? Bien, caminemos juntos entonces. Un día recibió una propuesta inesperada. Un pequeño editorial quería compilar sus escritos en un libro digital. No era un contrato millonario, ni una gran editorial, pero era suficiente para dar otro paso. Lo llamó A pesar del miedo, cartas desde el abismo. El título lo resumía todo. No era un manual, era un testimonio. El libro se volvió viral en comunidades que buscaban inspiración real, no maquillada. Personas comunes como él comenzaron a escribirle: gracias por contar lo que nadie quiere decir. Me animé a empezar mi emprendimiento por tus palabras. Me hiciste sentir menos sola. Fue entonces cuando entendió algo profundo. Su valor no venía de ser perfecto, sino de ser honesto. La historia dio un nuevo giro el día que fue invitado a dar una charla presencial. Esta vez, no frente a una cámara, sino en un auditorio lleno de personas reales. Miedo nivel 100. La charla era parte de un evento llamado Hazlo con Miedo, organizado por una fundación que ayudaba a jóvenes sin recursos a desarrollar habilidades blandas y liderazgo emocional. Daniel dudó, claro, pero aceptó. La noche anterior no durmió. Su mente recreaba todos los posibles errores, tartamudeos, olvidos, risas incómodas del público. Pero también visualizaba otra cosa: una sala en silencio, escuchando, conectando, inspirándose. Cuando subió al escenario, sus piernas temblaban, pero también su voz estaba llena de fuego. No leyó un guión, no usó presentaciones visuales, solo habló, con el alma en la garganta. Contó cómo había empezado, cómo había caído, y cómo cada paso que había dado lo había acercado no solo a su propósito, sino a sí mismo. Terminado el evento, una chica se acercó llorando. Tenía 19 años, sufría ansiedad y nunca había sentido que alguien describiera lo que ella vivía. Le dio las gracias, lo abrazó. Daniel entendió ahí que su miedo no era un obstáculo, sino su puente. Su vulnerabilidad era su lenguaje universal. Con el tiempo, dejó de preguntarse: ¿cuándo dejaré de tener miedo? La pregunta se transformó en: ¿qué puedo hacer hoy a pesar del miedo? Esa simple variación cambió toda su vida. Volvió al parque donde había comenzado todo. Se sentó en el mismo banco. Mismo viento. Misma ciudad. Pero otro Daniel. Ya no el que esperaba señales, sino el que generaba movimiento. Sacó su cuaderno y escribió: el miedo no se fue, pero yo me fui con él. Caminamos juntos, y con cada paso, su voz se hizo más débil y la mía más fuerte. Luego cerró el cuaderno, miró al cielo y sonrió. Había entendido el mayor secreto de todos. No se trata de eliminar el miedo, se trata de elegir avanzar, incluso si tiembla todo dentro de ti. Esta historia no es solo de Daniel, es de todos los que han sentido ese nudo en el estómago, esa voz interna que dice: no puedes, ese temblor en las piernas al dar el primer paso. Pero también es de quienes, como tú, están dispuestos a caminar aún con miedo, porque cada paso, por pequeño que sea, es una victoria, porque cada temblor es señal de que estás saliendo de tu zona cómoda, y ahí, justo ahí, empieza tu verdadera vida. No esperes a que el miedo desaparezca. Hazlo temblando, hazlo inseguro, pero hazlo porque la acción cura, el movimiento transforma y el miedo no sobrevive al coraje constante. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a este canal para más relatos que te impulsen a crecer.
Déjame en los comentarios. No espero a estar listo. Empiezo ahora, aunque tenga miedo. Gracias por llegar hasta aquí. Tu viaje comienza hoy.